ir, hermanos, a la Biblia en esta mañana y le voy a invitar a usted para que me acompañe al libro de Daniel, capítulo número 12, versículo número 2. Libro de Daniel, capítulo número 12, versículo número 2. Estamos llevando una serie, hermanos, que le colocamos desde el principio la eternidad del hombre después de la muerte. Y ya hemos avanzado en varias cosas. Hemos visto también varias teorías que creo yo, hermanos, nos han podido ayudar a tener un poco más de conocimiento frente a lo que va a acontecer y también, por supuesto, aquello que no va a acontecer cuando alguien parta de este mundo. La eternidad del hombre después de la muerte es el título de hoy, pero hoy vamos a dar ya una conclusión. Hoy estaremos terminando ya esta enseñanza, pero por supuesto de hoy en 8 días continuaremos nuevamente sirviendo al Señor. Vamos a ir al texto bíblico del día de hoy, Daniel, capítulo número 12, versículo 2. Daniel, capítulo número 12, versículo número 2. Dice la palabra: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y mire lo que el texto dice, espero que esté allí. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, en esta mañana, hermanos, antes de que oremos, esta mañana, la cual el Señor por su gracia nos permite, pues obviamente tener, asistir, levantarnos, haber tomado algo, debe dejar muy claro que usted y yo ya hemos entendido que todos los hombres, sin ninguna excepción, a no ser que el Señor providencialmente lo permita en su segunda venida, pero todos los hombres, sin ninguna excepción, tendrán un día que morir, ¿cierto? Creo que usted lo tiene claro. Ya sean ricos o pobres, sean jóvenes o viejos, sean hombres o mujeres, y por supuesto, después de cerrar sus ojos en esta tierra, de acuerdo a la Escritura, pasarán a abrir sus ojos algunos para vida eterna. Ahora, los que abramos, por supuesto, allí nos incluimos en fe, los que abramos los ojos para vida eterna, encontraremos por fin en ese sublime recibimiento al buen Señor, aquel que nos salvó, que nos rescató del infierno, aquel que proclamamos, aquel que amamos y por supuesto, hermanos, aquel que nos perdonó los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Para nosotros, el día que el Señor nos llame a su presencia, ¿sabe qué momento va a ser? Un momento sublime. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el Señor nos permitió, y también para aquellos que ya han fallecido en Cristo, el Señor les permitió a ellos primero y nos va a permitir a nosotros después terminar esta carrera como aquellos héroes de la fe del libro de Hebreos, capítulo número 11. Gloria a Dios, hermanos, cuando llegue ese momento. Ese momento para muchas personas va a ser triste, ¿cierto? Para algunas personas va a ser algo de confusión, pero recuerde que es para aquellos que no conocen al Señor. Para nosotros no, para nosotros debe ser un momento diferente. Por ejemplo, quiero compartir con ustedes algunas frases de algunos puritanos sobre la eternidad con Cristo. Miremos la primera.
Richard Baxter pregunta lo siguiente: ¿por qué tememos que la tormenta nos arroje al puerto? Y la respuesta que él da es la siguiente: morir es simplemente dejar de pecar y comenzar a vivir perfectamente con Cristo. Y esta frase, hermanos, de Richard Baxter es maravillosa porque nos anima a seguir amando al Señor. Otro puritano, Thomas Brooks, dijo lo siguiente: la muerte no hace más que abrir la puerta de la jaula para que el alma vuele hacia su Creador y Salvador. Entonces mire que la muerte, de acuerdo a estos puritanos, es la puerta, hermanos. ¿Y es la puerta de qué? Es la puerta de la jaula para que nuestra alma vuele hacia Cristo, aquel que nos salvó. Entonces debe haber un regocijo cuando el Señor permita que algunos de los que estamos acá partamos. Claro, habrá una tristeza por nuestra condición caída y por nuestros sentimientos, pero más allá, hermanos, debe haber un momento de gracia y de alegría. John Owen, mire lo que dice, pónganme cuidado. John Owen dijo esto: ningún corazón humano puede concebir la gloria que el alma experimentará en su primera mirada al rostro de Jesucristo a la eternidad. Le repito, ningún corazón humano puede concebir la gloria que el alma experimentará en su primera mirada al rostro de Jesucristo en la eternidad. Yo creo, hermanos, que ese día, cuando por fin veamos el rostro del Señor, hermanos, será un gran regocijo. Por eso estos temas se deben predicar, hermanos. Y más ahora, cuando el cristianismo es confuso. Y más ahora, cuando las personas no quieren ser fieles. Thomas Watson, mire lo que dijo: para un hijo de Dios, la muerte no es una ejecución, sino una coronación. Es el carruaje enviado para llevarnos a la casa de nuestro Padre. Entonces la muerte, que es el último enemigo, no es una ejecución, dice Thomas Watson, sino una coronación. Es el carruaje que nos va a llevar a nuestra casa real. Recuerde que, de acuerdo al libro de Primera de Pedro, usted y yo tan solo somos extranjeros y peregrinos. Por eso, hermanos, no tenemos que pegarnos de nada, como se dice coloquialmente. De nada, hermano. Porque el día que usted muera, otro va a disfrutar, se lo aseguro. Otro puritano llamado Richard Sibbets dijo lo siguiente: en la tierra disfrutamos de los destellos de su amor. En el cielo nos ahogaremos en el océano de su presencia divina. Ahora, ¿qué piensa usted de esto? Maravilloso. Sencillamente la muerte es el paso para poder conocer a Cristo. Y voy a terminar con otro puritano, John Bunyan. John Bunyan, dijo este hermano: cuando cruce el río de la muerte, sé que aquel a quien amé en la oscuridad me recibirá con la luz de su eterna sonrisa. Entonces, hermanos, estas frases puritanas, lo único que nos debe a nosotros es recordar que un día estaremos con el Señor. Y cuando abramos nuestros ojos, debe ser un momento de alegría. Aquí muchos llorarán, claro, porque partiremos. Pero los que partimos debemos estar contentos, felices, porque estaremos con el Señor. Muy bien. Continuemos, hermanos, con estas conclusiones. Mire, para otros, el abrir sus ojos va a ser un momento de mucha confusión, de oscuridad, pero ¿sabe de qué más? De vergüenza perpetua. ¿Qué va a pasar en ese momento? El gusano de la conciencia
constantemente les acusará de varias cosas. Primero, de su rebeldía con el Señor, con la iglesia. Hermano, mire, ser rebelde, no, hermano, eso no nos lleva a nada. Ser rebelde, volverse divisorios, no, hermano. A esas personas también les será acusada su emancipación, es decir, el hecho de no haberse sujetado a nadie, su doble vida moral, la cual llevaban, pero sobre todo saber a conciencia que jamás fueron verdaderos en el Evangelio. Miren, hermanos, el Señor mismo, por amor a su iglesia, nos mostrará realmente a medida de que el tiempo va pasando quiénes son creyentes y quiénes no son creyentes, quiénes realmente tienen una visión clara de la iglesia y quiénes no. Pero también el Señor nos va a permitir ver a aquellas personas que se acomodaron no a una vida perfecta en el Señor, sino a una religión. Aquellos que jamás tuvieron un genuino arrepentimiento, por supuesto, escritural. El Señor nos va a permitir, y en el infierno se les va a recordar a ellos su vida muerta, una vida sin oración, una vida sin lectura de la palabra, una vida sin congregación, una vida donde solamente las emociones salían y ya. Hermanos, es que un creyente que no lea la escritura, un creyente que viva una vida muerta, un creyente que no ore, un creyente que se acomode a un título o a una religión, un creyente que no tenga una vida realmente que evidencia la pureza del Evangelio, pues no es creyente, punto. El problema, hermanos, es que nos gusta suavizar. No, yo soy creyente, pero a veces leo la Biblia. No, yo soy creyente, pero a veces oro. No, es la comunión con Dios y yo. Eso no existe, hermanos. Antes de continuar, hermanos, entonces, quisiera compartir con ustedes algunas frases de algunos puritanos sobre la eternidad sin Cristo, para aquellos que van a morir sin el Señor. Hemos compartido algunas frases para los que morirán en el Señor. Ahora veamos qué va a pasar, o qué pensaban estos puritanos con aquellos que viven las vidas que les acabé de decir. Jonathan Edwards predicó un sermón llamado Pecadores en las manos de un Dios airado. Y de allí él dijo la siguiente frase: las almas impías serán arrojadas de la presencia de Cristo en un instante, cayendo en un océano de ira que jamás se extinguirá. Imagínense, en un océano de ira que jamás se va a extinguir. Y usted que está aquí sentado, piense cómo es su vida. Piense si realmente usted está viviendo para el Señor. Porque, y si no lo hace, hermano, puede que un día, por su vida, por su doble moral, usted pueda presenciar esto. Thomas Watson dijo lo siguiente: para el impío, el día del juicio no será un día de absolución, sino un día de ejecución. El tribunal del juez se convertirá en el lugar de su eterna condena. Pero él dijo otra frase: muchas veces el conocimiento de un hombre no es más que una antorcha que lo ilumina en su camino hacia el infierno si no ha obedecido a la verdad. Mira, hermanos, usted puede tener mucho conocimiento, yo puedo tener mucho conocimiento de la Biblia, yo puedo defender muchas cosas, pero si yo no vivo para el Señor, de nada me sirve. Simplemente ese conocimiento va a ser, como lo dice Thomas Watson, va a ser una antorcha que a usted y a mí y a otros nos va a iluminar, pero camino al infierno. Porque pensamos, y eso es lo que muchas iglesias, desafortunadamente, de un corte escritural, piensan, que por tener tanto conocimiento, entonces sabe de qué se olvidan: de la pureza, de la piedad, del amor. Todo lo ven
con todo lo ven con el conocimiento, pero se les olvida el corazón, se les olvida la gracia. Prometen y no cumplen, porque hermano, el conocimiento a veces vuelve orgulloso a la gente. Richard Baxter dijo, y él pregunta lo siguiente: ¿cómo mirarán los impíos la faz de su juez en aquel día? ¿Cómo mirarán los impíos la faz de su juez en aquel día? Y él responde: aquellos ojos que antes despreciaban su gracia, ahora, es decir, allá en el infierno, desearán que las montañas caigan sobre ellos para esconderlos de su mirada. Hermanos, la mirada del Señor, cuando el pecador que va a ser echado en el juicio del infierno, la mirada no acusatoria del Señor, sino la mirada de amor de Cristo, la mirada donde Él les dijo: ustedes, pudiendo haberse arrepentido, no lo quisieran hacer, porque amaron más el mundo, amaron más sus presunciones, amaron más el descanso. Oh, hermanos, que Dios nos ayude. Richard Baxter también dijo: en el día del juicio, los pecadores se darán cuenta con un terror indescriptible de que el tiempo de la misericordia ha expirado y que la eternidad de la justicia ha comenzado. Hermano, el día que el Señor juzgue a los pecadores será terrible para ellos, hermanos, terrible. Por eso, hermano, lo felicito a usted que está aquí hoy en el día del Señor, que le está sirviendo al Señor, que estamos amando este día. Gloria a Dios, que no hay excusas para no servirle a Cristo. John Bunyan dijo: en aquel gran día el impío descubrirá que Dios se toma en serio cada advertencia que ellos consideraron como una fábula. Porque para el pecador y para aquel que no obedece, el día del Señor es la gran tragedia. El día del Señor me va a quitar mi descanso, mi ida a cine, mi ida a unas vacaciones, me va a quitar el compartir con mi familia, cuando eso es falso, hermanos. El día del Señor, hermano, es lo más glorioso que Dios nos puede dar. Por eso, hermanos, aquellos que consideraron las cosas del Señor como una fábula, en ese día se darán cuenta que era verdad. John Bunyan también dijo: no habrán abogados que defiendan al malvado ante ese tribunal, pues la misma santidad del juez será el testigo que los condene. Ese día nadie va a defender al impío. Ese día la mirada del Señor, ese día la santidad de Cristo les llevará a entender a ellos que nunca vivieron para el Señor, que simplemente fueron personas que nunca entregaron realmente su alma al servicio de Cristo. Y voy a terminar con este hombre llamado Thomas Brod. Thomas Brod dice: la paz del malvado se está yendo de él a cada momento y se asegura de dejarlo sin ninguna esperanza de retorno cuando llegue el juicio final. Aquí el malvado, hermanos, para que ustedes lo sepan, viven preocupados por querer tener más, viven preocupados por el día a día, y quizás nosotros también, claro, pero la diferencia, hermanos, es que dejamos todo en manos de Dios, pero ellos no, ellos dejan esas cosas en manos de ellos mismos. Este hombre también dijo esta siguiente frase: en la tierra los malvados caminan con la frente en alto. En el día del juicio cambiarían alegremente su lugar con el más miserable de los santos que pisotearon. Ese día, hermanos, el malvado que dañó, el malvado que pisoteó,
el malvado que hizo lo malo delante de sus ojos, querrá cambiar de lugar con el mal miserable que ellos mismos pisotearon, pero ya no se podrá hacer absolutamente nada. Entonces, hermanos, ¿qué sucede con el alma de un creyente y el alma de un impío cuando muere? Lo primero, hermanos, que quiero recordarles una vez más, es que el alma no muere, no duerme, ya que tiene una subsistencia inmortal. Ella volverá inmediatamente a Dios quien la dio. Y esta hermosa verdad, queridos hermanos, la vemos escrita en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, donde el predicador escribe: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, las almas de los justos, es decir, de aquellos que fueron perdonados, de aquellos que fueron salvados, de aquellos que vivieron todos los días para honrar a su Señor, siendo entonces perfeccionadas sus almas en santidad, serán recibidos en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. ¿Sabe qué podemos decir a esta declaración que hace parte de nuestra confesión de fe? Bendito sea el nombre de nuestro Señor por la esperanza que tenemos aquellos que hemos depositado y que hemos descansado en la confianza en el Hijo de Dios, es decir, en Cristo Jesús. La Biblia dice que el ladrón que fue crucificado junto a Jesús creyó y fue perdonado. Y después, ¿qué dice la Biblia? Su alma fue llevada al paraíso. Y esto, hermanos, para que usted lo sepa, y de acuerdo a Lucas 23:43, solamente es una providencia de Dios. No podemos decir que entonces alguien, faltando 2 segundos, y se arrepiente, pero vivió una vida terrible, entonces, como por arte de magia, Dios tiene que perdonarlo, porque eso no va a pasar. Pero si el Señor así lo quiere, pues su providencia lo hará, no hay problema. Las almas de aquellos que están en la eternidad, es decir, aquellos que murieron en el Señor, irán a adorar a Cristo con vestiduras blancas, esperando ser glorificados para siempre. ¿Cuándo va a suceder eso? En su segunda venida. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Entonces, miren, hermanos, que lo que hemos venido hablando en esta primera parte, ¿cierto? Y ahora en la segunda parte, es que el alma del creyente tendrá un lugar con Cristo. Le adoraremos, le serviremos, le buscaremos. Y la pregunta es, ¿usted vive para el Señor? ¿Usted realmente está aprovechando el tiempo? ¿Está aprovechando cada jornada? ¿Está aprovechando el día del Señor? No es quedarnos en casa durmiendo. No es decir, no, hoy no voy de paseo. No, es que voy a hacer estas visitas. No, el día del Señor, el Señor lo ha dado para que descansemos, ¿cierto? En su providencia y en su gracia. Y así lo hacemos. Por otro lado, hermanos, las almas de los injustos o de los malvados, es decir, de aquellos que jamás quisieron reconocer sus pecados, que jamás quisieron reconocer a Cristo como el Salvador, serán arrojadas al infierno, donde van a permanecer atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Usted tiene que meditar, si él muriera, ¿a dónde iría su alma? Algunos han dicho, pues si me voy al infierno, pues me voy. No, hermano, eso es pensar neciamente. Eso es pensar de una forma ignorante. Eso es decirle al Señor, Señor, tu gracia la resisto, no me interesa.
En Lucas 16, del 22 al 26, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Les recuerdo que la palabra cima es una palabra homófona, porque también está la palabra cima con C. Suenan igual, pero si usted busca en el diccionario, su significado es diferente. Entonces, hermanos, el infierno es un horno de fuego inextinguible, un lugar de tormento eterno donde sus víctimas, escuchen esto, usted que está aquí y usted que me está escuchando allá, sus víctimas serán atormentados tanto corporal como mentalmente. ¿Debido a qué? Debido a su naturaleza pecaminosa. Los pecados que ellos cometieron, ese día los llevará precisamente a eso. Ese día el Señor les va a mostrar en el infierno la cantidad de luz espiritual que se les fue ofrecida, pero que rechazaron. Y usted puede estar aquí y puede estar rechazando la gracia de Dios. El infierno es un lugar donde Dios ha retirado su misericordia y su bondad, donde Dios se revela como un fuego aterrador y devorador, y los hombres vivirán allí con laxilia y deseos insatisfechos en un tormento sin final. Los que vayan allá murmurarán, maldecirán el nombre de Cristo día y noche, porque en el infierno no habrá una segunda oportunidad. En el infierno usted no cambiará su destino. En el infierno el Señor ya ha condenado previamente. Por eso, querido hermano que estás aquí, o hermana, amigo que me escuchas, ¿quieres estar por toda la eternidad después de tu muerte con Cristo? Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepintámonos nuevamente. Creamos en el Señor Jesucristo. Empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento, solamente si anhelas estar con el Señor. Pero si tu respuesta es no, voy a seguir haciendo lo que me gusta, voy a seguir alimentándome del mundo, entonces el infierno será tu morada para siempre, y día y noche, no olvides esto, tu conciencia te atormentará día y noche. Muy bien, así como usted está, por favor, ore y pidamos a Dios perdón. Señor amado, te damos gracias por la mañana de hoy. Te damos gracias por el día de hoy, Padre. Pedimos a ti, Señor eterno, que nos ayudes. Pedimos a ti, Señor amado, que nos guíes. Pedimos a ti, Padre, que nos perdones por la ignorancia y por todo lo malo que hemos venido haciendo. Perdónanos, Señor, si hemos amado más al mundo que a ti, Señor. Si preferimos estar
más horas viendo un programa, viendo redes sociales, que leyendo tu palabra o que orando. En el infierno eso no se hará. En el infierno solamente habrá ira, dolor, angustia para los que vayan allá. Pero para aquellos que hemos servido al Señor sin importar las circunstancias, nos espera ese día de gloria, ese día de gracia. Por eso, Señor, ayúdanos a ser fieles, a aferrarnos a ti, a amarte a ti, Padre, a buscarte, a ser más como tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos ayudes en todas las cosas. Amén. Muy bien, pues agradecemos a los hermanos que se han conectado. Dios les bendiga.